Saludos cordiales. Hoy, en nuestra sesión de comercialización en el ambiente publicitario internacional, vamos a tratar las diferentes formas o caminos en los que la publicidad se desarrolla a nivel global. Ya hemos visto en otras sesiones, conocido cómo se trabaja y se gestiona desde las casas matriz, desde los holdings que representan a nivel global, pero luego de manera local en cada uno de los países que representan, la gestión de cada una de estas agencias o laboratorios, que se llaman ahora labs, de comunicación, de publicidad para trabajar las diferentes marcas. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan contextualizarse a la hora de tomar decisiones y referencias dentro del contexto. Como les menciono, en el mundo internacional, pues hoy por hoy, muy bien lo menciona el libro, no solamente o ya no basta con aquella información donde debemos de conocer a nuestro target, que es el centro de todo nuestra forma de trabajo, nuestras estrategias, sino que a la hora de contemplar todo lo relacionado con la parte geográfica, con el idioma, con las costumbres, con los estilos de vida, cada país tendrá por así llamarlo, sus códigos y sus referencias. Entonces nos compete muchísimo el estudiar cuál es esa toma de decisiones que nosotros vamos a tener a la hora que vamos a colocar un producto y una estrategia de marketing y a qué país lo vamos a referir para entonces así poderlo contextualizar dentro de ese marco y poder desarrollar las campañas de comunicación adecuadas. Entonces, el libro nos hace muchísima referencia a el famoso marketing mix, que si lo vemos, pues en la literatura nos aparece podríamos llamarlo este ecosistema, donde vamos a tomar siempre, diríamos, pues también conocido ya a nivel gerencial, diferentes factores. ¿Como cuáles serían esos factores? Todo lo relacionado con el entorno macro, con el entorno micro. El macro, todos aquellos factores que nosotros no podemos controlar, y el micro, todos aquellos factores que los puede controlar y ejecutar la empresa. En este caso, todos los factores externos, que pueden ser factores legales y políticos, culturales, económicos, de geografía, demográficos, de estilo de vida, de cultura, en fin. Y lo relacionado pues a la empresa, que más allá del famoso, de las 4 P's que se han venido trabajando a nivel de marketing, pues lo dicta en cuanto a estrategia, cuál va a ser el camino que la marca o la empresa quiere seguir. Sin embargo, bueno, para mí esta es como la vieja guardia del marketing. Yo quiero compartirles para que podamos discutir en nuestra sesión sincrónica acerca de un nuevo modelo, un modelo que se desarrolló o se puso sobre la mesa desde el 2013 y es el modelo SAFE. No sé si ustedes lo han escuchado, pero como lo ven, es pasar de esas 4, de esas 6 P que se ha hablado muchísimo a nivel de marketing, a un modelo que se conoce como SAFE. Este modelo fue presentado en un artículo llamado Rethinking the 4 Ps desde el 2013 para el Harvard Business Review, donde plantean lo que a continuación voy a plantearles. Y creo que en un momento como estos, se hace muy conveniente el que las empresas giren su vista para poder entendernos mejor con respecto a esas necesidades que hay permanentes, que hay latentes en el mercado y que nosotros como gerentes debemos de tomar para que de manera satisfactoria tengan éxito esas bajadas de las diferentes estrategias desde los diferentes ámbitos que nosotros podamos tener, como gerente general, como directores en cada una de las áreas, llámese operación, llámese mercadeo, llámese comercial, llámese logística o llámese financiera. Entonces, el modelo lo que nos propone es pasar de aquellas famosas 4 P, que incluso menciona el libro, pero que yo lo quiero llevar un poco más a los temas vanguardia,
y es pasar de aquello que conocíamos como producto, plaza, precio y promoción, o de las 4C, que se llamaba en algún momento, ¿verdad? El Consumer Solution, el Customer Cost, el Convenience y el Communication, a pasar a un modelo donde ya no hablamos de que nosotros a nivel de mercado propongamos productos, sino soluciones. De que ya no se habla ni debemos hablar del precio, debemos hablar y conversar del valor, donde ya aquellos canales tradicionales de distribución han migrado y han evolucionado a un concepto de acceso. Y por último, y no por ser el último, quizás el más importante, es esa transformación en términos de pasar de promover, de comunicar a partir de campañas publicitarias, que es lo que nos compete, de estrategias de comunicación a un concepto de educación. Y no quiere decir que la educación va a sustituir a la publicidad o a la comunicación, sino que más bien nos ocupa que nuestras estrategias sean muchísimo más fortalecidas, muchísimo más desarrolladas para poder estar a la vanguardia e ir un paso adelante con respecto a las diferentes ofertas que hay en el mercado. Hoy por hoy, sea cual sea la marca o sea el producto que nosotros estamos comercializando, tiene que ver con una forma de acceso. Y estarán de acuerdo que sobre todo en época de pandemia, lo que nosotros como usuarios, consumidores o clientes, lo que buscábamos era finalmente un acceso, acceso a nuestras soluciones. ¿Quién me daba soluciones? En un momento donde no podíamos salir, ¿cómo hacía para yo trasladarme a un punto de venta y adquirir las frutas, adquirir un bien, llámese un pantalón, llámese medicamentos, llámese un libro, llámese cualquier necesidad que, ¿verdad? Una sandalia, un abrigo, y probablemente no solamente por temas de confinamiento, sino que muchos locales se cerraron, la única vía y la única luz que hubo era quién me daba esa solución con respecto a mi necesidad. Y entonces hoy vemos que ya el pensar un producto no es tan tangible como se pensaba antes, sino que probablemente ese poder de decisión de compra o lo que va, es en ese momento de la verdad, lo que va a sumar en mi decisión de compra es quién me está brindando, qué marca, qué empresa, qué corporación me está dando una solución a partir de la cual yo pueda tener la oportunidad de adquirir ese bien de servicio o producto. No sé si me explico. Y entonces, vean que todas las estructuras que se van a dar y las estrategias que se dan alrededor de esto es precisamente este tema de la solución. ¿Quién me da esa solución que yo requiero en este momento? ¿Quién me da, también pasando a otro aspecto, el hecho de que pueda de manera, a partir de un clic, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, yo pueda tener el acceso a esa necesidad que tengo? A futuro probablemente, cuando todo vuelva a la normalidad o cuando se habla de la nueva normalidad, vamos a requerir de estrategias híbridas, donde vamos a tener que combinar o seguimos combinando esa vía o ese camino digital con respecto al presencial. Y esto se está dando en todas las categorías a nivel mundial. Probablemente en los próximos 2 años estas vías se van a fortalecer y el mismo mercado nos va a decir al final, cuando ya hay creado un hábito y un estilo de consumo y un estilo de vida, cuáles van a ser esos caminos que se van a ampliar, cuáles van a ser aquellos trillos que se van a convertir en autopista y que de acuerdo con esas necesidades es que nuestras estrategias de negocio y por supuesto de comunicación o lo que nos compete para este curso de publicidad se requieren. Y vean qué interesante, cuando nosotros hablamos de esa solución, también
hablamos de un tema de accesibilidad, porque es precisamente cómo acceso. Ya no solamente es ir al punto de venta, ya no hablamos de los canales tradicionales de distribución donde salía el carrito de la fábrica, iba donde el intermediario, mayorista, minorista, y yo iba al punto de venta y adquiría el producto. No, hoy hablamos cómo puedo yo tener acceso. Y entonces es donde vemos que hay estrategias hoy por hoy donde las empresas que han ido a la vanguardia, han ido un paso adelante, han copado este mercado. Vean qué interesante esta propuesta. Consultas médicas desde el móvil. Por eso todo el desarrollo mobile ha venido, ya venía desde hace unos 2 años haciendo su caminito, pero muchas empresas trataron de no hacer inversiones en los software, de no hacer inversiones tecnológicas. Vino la pandemia y, si me permiten la expresión, nos agarró a todos en curva. Entonces, hoy por hoy, vean qué interesante poder leer desde la comodidad de su casa, sin salir, sin exponerse, incluso para niños, para adultos mayores, realizar consultas médicas desde el celular y, como bien dice la campaña, desde la comodidad de su hogar, simplemente bajando una app. O, como hemos mencionado, también desde esa comodidad, como acceso, lo que yo antes quería ir a un punto de venta, llámese un supermercado, hoy por ejemplo, esta es una promoción reciente del Grupo Pampa, donde el Grupo Pampa manda al WhatsApp esta información. Por eso muy importante las estrategias que ya en la anterior cápsula les había compartido, donde no solamente las campañas publicitarias se van a seguir dando desde los diferentes medios de comunicación tradicionales que conocemos, sino debemos de ser totalmente disruptivos y quizás poder desarrollar más campañas, pero ahora sí, campañas más implementadas, por ejemplo, a WhatsApp. Esto me llegó, en algún momento hice una compra el año pasado para el Día de Madre en Grupo Pampa, y ahora me siguen mandando simplemente de manera personalizada a mi teléfono vía WhatsApp, a partir de un arte muy bien diseñado, muy bien ejecutado. Mandan, por ejemplo, ofertas de verano, donde me las vienen a dejar directamente a la casa. O sea, yo no necesito moverme, simplemente hago una transferencia simple, tengo una conversación con un ejecutivo y en 1 o 2 días el pedido está en la puerta de mi casa. Entonces, vean todo lo que a nivel, para poder alcanzar esto, todo lo que nosotros nos deberíamos de preguntar en términos de logística, en términos de acomodo, de reacción del negocio, a partir de precisamente ese concepto que ya no se llaman canales de distribución, sino mediante ese concepto de la ley del mínimo esfuerzo, cómo yo puedo llevarle ese acceso a mi usuario o a mi comprador pasando por aquellos canales tradicionales, que, como repito, no van a desaparecer, pero probablemente se van a fortalecer desde una interacción, desde la parte digital y desde la parte presencial. También tenemos este otro ejemplo, todas las consultas a partir de un simple clic, donde quien me dé una mejor oferta y disponibilidad en términos de accesibilidad y tiempos de respuesta, ahí es donde va a estar mi mirada en cuanto a seleccionar un producto, un bien o un servicio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos desde este aspecto en el último, porque ya hablamos entonces desde el modelo SAFE, el tema de, ya no hablamos de un producto, sino de una solución. Ya no hablamos de distribución, sino hablamos de accesibilidad. Ahora bien, el tema de precio. Ya probablemente, aunque siempre va a haber un target que va a estar muy detallado en cuál es el precio, qué me ofrece la competencia, qué me ofrece más o menos, también debemos de ser conscientes que tenemos a un usuario, un cliente muchísimo más educado, un cliente que lee, que se informa, que compara, pero que también está muy claro sobre la razón costo-beneficio. ¿Y a qué me refiero sobre esa relación costo-beneficio? Bueno, yo siempre he colocado este ejemplo. Quizás todos en algún momento se nos antoja un casadito, y aquí vemos que en términos generales es lo mismo, o sea, tenemos una proteína, tenemos un carbohidrato, tenemos, bueno, en el caso del casadito perdón, con la ensalada de repollo, pero finalmente
es un casado, de alguna manera, y prácticamente encierra lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que en la opción que vemos a la izquierda, probablemente este casadito nos cuesta 5.000 colones en el mercado, versus el que vemos a la derecha, que es un platillo de la cascada. Estamos de acuerdo en que hay diferencias con respecto a la calidad, a las porciones, al renombre, a la reputación de las marcas y al contenido. Pero para efectos, probablemente para el organismo es casi que lo mismo lo que estoy recibiendo, pero también tenemos claro que en uno pago 5.000, en otro pago probablemente no menos de 15.000, 17.000 colones por el mismo platillo. Y lo más interesante es que siempre va a haber un target para ambos. Hay un target que va a ir al mercado y hay un target que va a ir a la cascada o al novillo alegre. Entonces, desde este sentido, el valor, por eso es muy importante trabajar el concepto valor desde lo que nosotros posicionamos, desde lo que nosotros le vamos a dar ese valor de marca, donde ya sabemos que de repente, bueno, todos los jueves hay un 2x1 en la pizza, donde los 15 hay siempre alguna oferta. O hoy por hoy, si usted va a Spoon y presenta la tarjeta, hace su compra con la tarjeta del Banco Nacional, tiene un 40% de descuento. Y así sucesivamente. O sea, al final la gente valora mucho esa relación costo-beneficio, donde precisamente si tenemos esos atributos diferenciadores con respecto a la accesibilidad y a esa solución, probablemente si satisfacemos esa experiencia en esa compra digital virtual, vale más y la gente estará más dispuesta a pagar por ese servicio por la ley del mínimo esfuerzo que toda la gestión que ahora básicamente nos va a determinar una salida de la casa para ir a adquirir un producto. ¿Me explico? Y por otro lado, tiene que ver con el tema de la educación. Ya no basta solamente una campaña publicitaria que me dé a conocer los atributos, la información del producto, dónde lo puedo encontrar, sino que requiero de un acompañamiento, de una educación. Y aquí, por ejemplo, donde vemos como Avon, que era un medio impreso, donde la gente o las clientas compraban a partir de un catálogo, hoy por hoy ese catálogo es digital y como lo vemos acá, se transfiere. Vean qué interesante cuando hablamos del canal de distribución. Ya no es la asesora que va y toca la puerta para venderle a la vecina en los productos de Avon, sino que simplemente, en este caso, la plataforma de WhatsApp viene sustituyendo ese canal de distribución interesante que a la vez se convierte en un canal de comunicación y que la campaña, no solamente publicitaria, vendría a ser el mismo catálogo transformado en digital, sino que aquí es donde viene la palabra clave. Yo hago una combinación, hago un híbrido, pero refuerzo esa campaña publicitaria con un proceso educativo. Vean qué interesante, cómo a partir de esta imagen se educa a las señoras que antes estaban acostumbradas a hacer el pedido, a ir de casa en casa, a hacer la entrega en la puerta, una vez que las señoras escogían un código, después de haberse tomado un cafecito, un té en cada una de las casas, a simplemente por WhatsApp instruirles y educarles paso a paso de cómo llevar a cabo el proceso. Entonces, a una señora le llega este catálogo de manera digital a su WhatsApp y acá vienen diferentes procesos, como dice acá, haz tu pedido por WhatsApp en 4 simples pasos. Y para conocer más de esta herramienta, haga clic acá. Entonces, vean qué interesante, porque probablemente ya este otro anuncio sale en combinación con alguna publicación en Instagram o en Facebook. Entonces, vemos cómo se hace una combinación de las diferentes plataformas digitales que lo van a combinar después con algún contacto con el punto de venta o con el centro de distribución. Y acá es donde precisamente se nos hace el llamado a que ya no solamente basta con una campaña publicitaria, a un proceso de comunicación, sino de educación. Y para esto podemos seguir hablando de muchos otros ejemplos. Todos los procesos de educación, por ejemplo, nosotros para efectos de la universidad, todos los procesos que se han hecho en línea, ya no solamente va a bastar con una publicación o con un anuncio en Facebook, sino de repente poder contar con algún tipo de algún video multimedia donde la gente pueda tener a estilo de un tutorial el paso a paso para los diferentes procesos, porque estamos en esa transformación de todo lo que se hacía de manera presencial a la parte digital. Y esto lo podemos llevar para cualquier categoría de cualquier negocio, llámese bancaria,
llámese en la compra de, no sé, de alguna prenda de vestir, de zapatos, de alimentos, de bebidas, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de este mundo global, pues precisamente los datos, ¿verdad? Ahora, porque todo esto es importante desde nuestra gestión como conocimiento de cómo se lleva a cabo esa comercialización dentro de la industria publicitaria. Bueno, porque cuando nosotros vamos a desarrollar campañas y de repente vamos a representar una marca que tiene impacto a nivel mundial, pues uno de los datos principales, como se mencionaba en el libro, con todos aquellos datos económicos, sociales, por país, esto es como cuando se trabaja en marketing, a dónde está nuestra prioridad. Y nada más para muestra un botón, vean por acá, en estos datos, cuáles son los 10 países más poblados del 2017 a proyección del 2021. Y acá tenemos esos, bueno, varios países: China, India, Estados Unidos, en sexto lugar Brasil. Entonces, vean qué interesante, al 21, vean por ejemplo cómo en este caso Estados Unidos va a pasar de 325 a 336 millones de habitantes, o sea, prácticamente estamos pasando a 11 millones más de habitantes. La proyección es que India, que estaba en el segundo lugar, en el 17, pasa al primer lugar con 1.000 millones, ¿verdad? Es un estimado de población, pasando de 1.300 a 1.000 millones. Y obviamente también considerando, bueno, ¿y cómo están los segmentos por edad? ¿Cuáles son aquellos segmentos? Por ejemplo, en este momento, todos sabemos que la población que va a estar entre los adultos mayores van a pasar de un porcentaje que estaba hace 2 años de un 10% a convertirse en un 25% de la población, lo cual nos hace muy conveniente pensar en que el desarrollo de negocios que vayan dirigidos a los adultos mayores va a ser preponderante, pero además con una particularidad: adultos mayores con acceso a tecnología, adultos mayores que han tenido una forma y una experiencia de vida y de formación profesional muy diferente a como la tuvieron nuestros abuelitos. Entonces, hay poder adquisitivo, hay necesidad de fortalecer su tiempo disponible, quizás en temas de entretenimiento, de educación, de esparcimiento, y por qué no esa combinación a partir de lo que nos acaba de suceder a nivel virtual. Entonces, imagínense una empresa que se dedique a educar y a formar a toda esta población en tema tecnológico y que puedan darse cursos virtuales de lo que quieran, de manera sincrónica, de manera tutorial. Eso es un nicho totalmente a desarrollar. Consultas, todo lo que se pueda hacer digitalizado, porque sabemos que a partir de cierta edad todo el tema relacionado con salud, con medicamentos, va en incremento. Entonces, ¿y qué estamos haciendo al respecto? Queda la pregunta, hagámonos esa pregunta. En términos de publicidad, de comunicación, ¿cómo nos estamos preparando para todo lo que va a venir, no solamente en esa parte de proyección potencial de necesidades, de satisfacer una necesidad? Como lo hemos hablado, un mercadólogo no necesariamente crea necesidades. Lo que hace es, a partir de la investigación, determinar cuáles son esas oportunidades de negocio, y a partir de esas oportunidades de negocio desarrolla productos y servicios que básicamente lo que pretenden es, mediante la ley del mínimo esfuerzo, poder darle esa solución, utilizando de nuevo el modelo SAFE, darle esa solución que requiere, con métodos y logísticas de accesibilidad a ese requerimiento, que definitivamente le va a aportar valor y que me va a educar. Entonces ahí es donde vemos que todo esto tiene muchísimo sentido. Y que a partir de eso, por eso en los mercados, dependiendo del tamaño de la población y del mercado, así vamos nosotros, si trabajáramos en marcas que son globales, a poner especial atención en aquellos mercados y en aquellos targets que tienen más potencial. ¿Por qué? Porque ahí probablemente vamos a tener mayor consumo, mayor venta, mayor incremento de los desarrollos de productos y servicios que tengamos. Y este es un dato ahora de enero del 2021, donde podemos ver cuáles son a nivel mundial, cuál es el acceso digital que tenemos. Entonces, vean qué interesante. Del total de la población de 7.83 billones de personas que tenemos en la Tierra, 5.22 de billones tienen acceso
a un celular. O sea, el 66.6% de la población tiene acceso a un celular. El 59%, casi el 60% de esa población usa o tiene acceso a todo el sistema de Internet. Y el 54% está activo en redes sociales. Entonces, vean ya lo que nos está diciendo, ya nos está disparando las alertas de por dónde hay que irse, por dónde hay que moverse, cuáles son las estrategias. Entonces, de ahí que se parte muy convenientemente el caso que se les dejó con respecto al Super Bowl, porque en lo personal es uno de los eventos más grandes a nivel mundial publicitario, donde las marcas se exponen, se ponen en vitrina, hacen derroche de creatividad y de diferenciación para posicionar sus marcas, donde además vamos a ver cuánto nos cuesta la pauta. No estamos hablando de la producción, la parte de la producción es un presupuesto aparte. ¿Cuánto nos cuesta la pauta? Y cómo a partir de esto, que ustedes lo van a estudiar y lo van a reflejar en su caso, se determinan tendencias en la industria de la publicidad. ¿Qué es lo que está, cuál es el trending topic? ¿De qué se habla? ¿Cuáles son los mensajes prioritarios? Vamos a empezar a ver cuáles son las tendencias en cuanto a las producciones. Por ejemplo, hay más ilustración, hay más producción digital, hay más producción multimedia. Podemos contar con cuáles son esas tendencias que se van a venir dando en nuestra industria publicitaria. Y bueno, tenemos el evento del domingo, donde pues en este Super Bowl, en este gran encuentro, vamos a ver quién disputa pues el primer lugar. Y solamente como referencia, para que lo tengan de conocimiento, vean a lo largo de la historia, desde el 2002 hasta, este es el dato que tengo, hasta el 2017, en cuánto ha incrementado el valor de un spot de 30 segundos. Ha pasado de 2.3 millones de dólares a 5 millones de dólares. Y acá durante los últimos años se ha estabilizado. ¿Y quizás por qué se ha estabilizado? Bueno, porque recuerden que el valor de un spot va a quedar definido mucho por el rating. Y el rating en este caso se mide a partir de lo que es la sintonía en un medio como la televisión. Sin embargo, y es parte de lo que ustedes van a hablar en su caso y de lo que vamos a discutir en nuestra clase sincrónica y de lo que vieron el domingo durante la transmisión del Super Bowl o de las consultas que hicieron en artículos o en revistas o en titulares, ¿qué ha sucedido? ¿Qué están haciendo las marcas? ¿Están haciendo inversión híbrida? ¿O hay otras marcas que definitivamente no participaron pautando en el Super Bowl como tal durante los diferentes tiempos que se daba el partido, sino que empezaron durante esos días previos, durante y después que se hace el tracking, empezaron a hacer una combinación y un bombardeo de campañas digitales en las diferentes plataformas sociales? ¿Qué piensan ustedes? Acá lo importante, simplemente como referencia, es también ver cómo ha roto récords a nivel de sintonía a lo largo de los años, desde 1990 hasta el 2015, cuáles han sido el récord, ¿verdad? Alcanzando hasta el 2015, que es donde tengo esta información, probablemente 114 millones de audiencia, tenemos de personas de audiencia viendo este Super Bowl. Ya después empezarán a dar tendencias donde ya probablemente a este año tenemos que, de nuevo, la sintonía a nivel de televisión ha venido disminuyendo, con la particularidad, que ya veremos cuál fue el dato que se dio o se va a dar para este domingo, de que al estar todos en casa, probablemente a diferencia de los últimos años, quizás el récord volvió a incrementar en cuanto a la audiencia de rating televisivo. ¿Por qué? Porque todos están en casa. Entonces, si antes la gente acostumbraba a ir a los restaurantes o reunirse entre un grupo de amigos para verlo en algún lugar o demás, hoy por hoy les puedo asegurar que todos estuvieron en su casa o van a estar en su casa viendo el partido, lo cual probablemente va a presentar un fenómeno muy interesante en cuanto a audiencia
y en cuanto a concentración, donde el reto para las marcas se vuelve muy importante, no solamente por la transmisión de un evento como estos televisivo, sino cómo voy a combinar el estar presente y si tenés el disponible para invertir en un comercial, entonces podría también hacer una combinación más fuerte a nivel digital o solamente participar en digital sin tener que invertir en solo la pauta de casi 5 millones de dólares por 30 segundos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se da este comportamiento? Porque finalmente estos son los eventos que ponen tendencia lo que puede estar sucediendo a nivel mundial con el resto de las marcas, los comportamientos y también ya a nivel publicitario como tal, cuáles son esas tendencias que se nos dan en términos de la forma, el fondo, el estilo de hacer la publicidad. Se habla más de temas de salud, se habla más de temas de tecnología, o sea, es básicamente un gran termómetro que nos va a poder permitir definir por dónde es que está caminando la industria y hacia dónde es que las grandes marcas que lideran a nivel mundial están tirando el puente, están definiendo sus diferentes caminos a nivel estratégico. Es una buena pregunta para responder y espero que le demos seguimiento en nuestra clase sincrónica. Solo como información, igualmente vean qué interesante, en algún momento se hace una encuesta para saber, bueno, qué es la opinión a partir de ver los comerciales en televisión, en este caso durante el Super Bowl, y entonces pues vemos sus diferentes opiniones. Simplemente el 78% lo ven simplemente por entretenimiento y vean que se mantiene, muy a pesar de que se hace un comparativo entre el 2008 y el 2017, simplemente por entretenimiento, básicamente pues para ver precisamente esas tendencias en cuanto a las campañas publicitarias, un 18%, y básicamente un 16% saber cuáles son esos beneficios que las marcas me dan a mí como consumidor, entre otros, ¿verdad? Cómo influencian esos productos, cómo influencia esa publicidad en la compra, un 10%, y así sucesivamente. Otro dato importante, hasta el momento y en el 2017, la actriz, mejor dicho, la cantante mejor pagada durante su show en el halftime en el 2017 fue Lady Gaga. Ha sido la artista a la que más se le ha pagado, prácticamente por su participación durante el medio tiempo, el show que se hace en el medio tiempo, se le pagó 10 millones de dólares. Luego vino seguido pues los otros artistas a los que más se les ha pagado, a Coldplay y a Katy Perry, que se pagó, esos son, digamos, en este momento el top 10, o en este caso los 3 primeros lugares, en cuanto a artistas más y mejor pagados en su momento por participar en el halftime del Super Bowl. Y por acá les dejo algunos links que ustedes pueden apreciar. En lo personal, me gusta muchísimo este que ven, que es viejito, pero para mí una de las maravillas de las campañas de la Volkswagen hace ya como una década, donde mejor no les cuento qué se trata, pero para que ustedes vean la parte creativa impresionante, más los que van a aparecer el domingo. Ahí de nuevo vemos mucho de la tendencia creativa, de cuáles son los trending topics, de qué se está hablando, cuáles son esas tendencias, cuáles son los artistas que están de moda, los colores, las líneas gráficas. Es un excelente referente, y para todos los que somos apasionados en la parte de mercadeo y de publicidad, les recomiendo que todos los años reserven su sillita y saquen la tarde, pues no solamente para disfrutar del partido de fútbol americano, que se vuelve entretenido. Yo empecé a verlo por un tema publicitario, al final ya me enganché del fútbol, de las jugadas, a entenderlo, también aprendí a saber cómo se juega, muy interesante, y sentarse a disfrutar de los diferentes comerciales y al día siguiente leer los artículos, leer las noticias para poder pues informarnos de cuáles fueron los principales, los anuncios más gustados y por qué fueron más gustados. Eso a ustedes a nivel publicitario les va a dar un muy buen termómetro para poder saber guiar y poder definir diferentes caminos con respecto a cómo podrían también, alineados a esa tendencia, trabajar con sus marcas, sea cual sea el negocio. Y por supuesto, pues si tiene que ver pues más a nivel de impacto internacional, este sería una excelente referencia. Comentarles, ahí les dejo el link,
de esta empresa, Avocados from Mexico, que ha sido una empresa que se dedica a comercializar, o sea, se dedica a trabajar estrategias de marketing para promover la venta del aguacate en general en Estados Unidos. Ha sido una marca que ha crecido en los últimos años. Imagínense, tienen el dinero para no solo producir, sino para pagar, estar presente durante el Super Bowl. Estuvo considerado como uno de los mejores, siempre ha estado en los últimos 4 años entre el tercer y cuarto lugar a nivel de los mejores anuncios de todo el Super Bowl en Estados Unidos y, eh, y ha tenido un nivel de recordación y de top of mind muchísimo más alto que incluso Pepsi y algunas de las otras marcas. De hecho, por acá también comentarles que muy orgullosamente estas dos personas que ven acá son ticos, son costarricenses. A la izquierda tenemos a Álvaro Luque, que es el presidente directivo de Avocados from México, y a la derecha tenemos a Alejandro Durán Jiménez, que es otro tico a cargo del mercado. Él es el que está a cargo de todo, diseñar todas las estrategias para el mercado latino de Avocados from México. Son costarricenses, orgullosamente, y aquí podemos ver algunos datos en algún momento cuando tenemos los resultados del monitoreo, cuando ellos estaban participando. Vean, por ejemplo, la cantidad de seguidores que tuvieron con esta campaña, superando a marcas como Doritos, Coca-Cola, Budweiser, o sea, ya es muchísimo decir, y como incluso en este caso, Avocados from México está prácticamente seguido de Pepsi. Entonces, eso es una muy buena referencia de cómo se hace el monitoreo, y aquí muy importante, donde no solamente los comerciales, la producción audiovisual es fuerte en los anuncios pautados en televisión, sino todo el complemento y esa parte de soporte que le dan las diferentes plataformas de redes sociales, llámese Instagram, en este momento TikTok o Facebook. Aquí tenemos más información, entonces los invito a que puedan navegar por las diferentes opciones que les paso y puedan ampliar el tema. Aquí tenemos otra información de algunos de los resultados, básicamente a nivel del Super Bowl, donde igual pues a nivel publicitario, que es lo que nos compete, vean, muy importante, básicamente se les hace a una muestra una pregunta, que cuál es el tipo comercial que más disfruta durante el Super Bowl. Y vean que un 82% responde que los anuncios que más les gustan son aquellos que son divertidos. Luego un 10% los que son sentimentales, irónicos, etc. Y a futuro, ¿cómo le gustaría, verdad? ¿Qué tipo de personalidades o de perfiles se integraran en la producción de los comerciales? Y vean que un 52% que incorporen animales, un 22% celebrities, un 14% atletas, un 12% niños. Entonces, ahí les dejo la inquietud para que vean que va muy referente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en los últimos 2 años, incluso que van a ver este domingo, van a ver que esto se representa muchísimo. El tema de los animales y el tema de celebrities, que siempre está presente casi que en el 80% de los comerciales. Otro tema importante es, pues, bueno, otro tipo de información, ¿verdad? ¿Qué tipo de publicidad es la que más ha visto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en un momento dado que se hizo esta encuesta, pues marcas como Budweiser, Coca-Cola, Audi, Honda, Budari, Kia, Avocados from México, ven que aquí está a nivel de recordación de un 2%, etcétera, etcétera. O sea, es información. ¿Y en qué tipo de plataformas? Bueno, en su momento Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Hoy por hoy habría que ver si también se han hecho producciones en TikTok, si se han venido hablando en la plataforma. Y aquí también nos hacen la pregunta de que si tiene planeado poder ver los comerciales antes, ¿verdad?, del juego, mediante alguna plataforma online. Y ya aquí viene un dato importante de crecimiento. Este dato fue de hace 2 años, nos habla que casi un 39%, 38% nos dice que sí. Porcentaje que estoy segura que ha venido incrementando con respecto a los años. Entonces, esto es información muy relevante. Y acá, nada más como ejemplo, marcas como el Brandix,
nos dice cómo ha aumentado la intención de compra después de un Super Bowl. Entonces aquí simplemente como ellos hacen un tracking días antes, durante el evento y después, y vean por ejemplo acá en su momento, donde se hace un test de los diferentes comerciales que están al aire, ya sea en plataformas tradicionales como televisión o en las plataformas digitales, como un posicionamiento, un top of mind, digamos general, y vean cómo acá este es básicamente un periodo antes del evento, del Super Bowl, y tienen una intención de compra de un 14.6%. Hacen unos días antes otra validación pre-Super Bowl e incrementa un 18.8%, y 2 días después del evento, o sea, 2 días después de que vieron los comerciales, vieron la interacción de la marca durante el Super Bowl, toda la generación de contenido que tuvieron en las plataformas sociales, la pauta en los medios de comunicación, cómo incrementa, o sea, el efecto residual desde el inicio hasta el final, hasta el día del evento, pasa de un 14.6 a un 26.1, o sea, tuvo un incremento de 7.3 puntos porcentuales, o sea, la intención de compra incrementó 7.3 puntos porcentuales, y así lo vemos para el resto de las marcas. Entonces, definitivamente, acá tenemos los ejemplos de cómo yo podría medir, cuando hemos hablado de cómo mido el posicionamiento, de cómo puedo medir esa parte cualitativa a cuantitativa, y es que como siempre les he dicho, el posicionamiento y el impacto de la marca se debe medir con empresas que se dedican precisamente a monitorear y poder presentar los efectos antes, durante y después de esa inversión publicitaria. Entonces, vean qué interesante los crecimientos que se van dando. Incluso acá, vean, 2 días después del juego, probablemente una semana después, incluso, donde todavía ese efecto residual sigue creciendo. Entonces, estos son los datos que a nivel financiero o de mercadeo son válidos para yo poder saber si mis campañas publicitarias tienen efecto. Acá en clases, pues obviamente hemos visto que a nivel Costa Rica existen esos monitoreos con la empresa Índice, que ya yo se los había pasado, y así es como nosotros podemos trabajar sobre los famosos, podemos calcular el ROI, podemos calcular los famosos indicadores, donde siempre nos van a medir, ¿verdad? Por los diferentes KPIs que tienen las empresas, y que a pesar de ser algo muy cualitativo como un tema de posicionamiento, siempre aquí vamos a tener los resultados para saber y poder medir y controlar la efectividad que esa campaña publicitaria tuvo. Entonces, bueno, por acá les dejo algún otro material que van a poder consultar, igualmente como información que ya se ve venir, que se las dejo de referencia sobre algunos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, vean acá que hay proyecciones que en términos de audiencia para el 2021 se va a incrementar. Vamos a ver cómo nos va el domingo y un poco qué analizaron ustedes con respecto al caso, y lo vamos a comentar en nuestra sesión sincrónica. Entonces, pues bueno, o para algunas marcas, cómo impactó esto, incluso pues para el mismo evento. Entonces, con esta idea cierro, señores. Cuando soplan vientos de cambio, algunos levantan muros, otros construyen molinos. Definitivamente, cuando tenemos este tipo de situaciones, y las vamos a tener muchas en la vida, tal vez no tan drásticas como ha sido todo este tema de la pandemia, pero sí lo vamos a tener dentro de los diferentes negocios. La idea es que siempre, de acuerdo con la actitud, las estrategias y esa forma de pensar donde veamos oportunidades, hagamos frente para sacar adelante nuestros negocios. Como recomendación, validemos, adecuemos esta estrategia SAFE, que realmente nos va a poner en vanguardia de cuáles son los caminos para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Siempre pensando para efectos pues de esta cápsula, de cómo tener siempre la vanguardia en términos de esa educación publicitaria a manera local, regional, mundial, que en algún momento vamos a tener acá. Espero que hayan disfrutado de la cápsula. Nos vemos en nuestra próxima sesión sincrónica.